Bien, y te contábamos en uno de los títulos que ayer se marchó en todo el país, grupos pro vida, en contra de este proyecto de ley de educación sexual. Estamos acá con Tito Garabal, tempranito, antes de su columna, en la mesa, para hablar un poco de esta cuestión. La Iglesia tiene mucho que ver. La Iglesia tiene que ver, pero fue la última que hizo una declaración, de hecho, porque la primera fue la de nada menos que la Academia Nacional de Educación, y creo que vale la pena lo que dice la Academia Nacional de Educación, que no tiene una connotación religiosa ni mucho menos, que salió hace ya casi un mes señalando que lo que se está hoy como leyes implementando son elementos legales aptos y suficientes para encarar la problemática que abordan. Esto es lo que dice la Academia Nacional de Educación, que era un muy breve comunicado, pero muy preciso. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es esto: estas modificaciones que se están intentando en el ámbito legislativo, a nivel nacional y a nivel de provincia de Buenos Aires, no tienen ningún sentido y son realmente peligrosas, deformantes, por lo menos esto es lo que opina la Academia Nacional. Es suficiente, según ese textual, comunicado. dice que son instrumentos legales aptos y suficientes para encarar la problemática que abordan. Ahora, Estiman Tito, que no debe haber modificaciones. Claro, hay una ley de educación sexual que data del año 2006. Exactamente. Lo que quieren es modificar. Pero a ver, contanos algunos de los conceptos por los que quieren modificar y por lo que ayer hubo una movilización masiva, no solamente en Capital, sino en el resto del país. Sí, yo creo que hubo mucha gente, sobre todo, como bien dice Romina, en todo el país. Sí. Y lo que estaban planteando ayer era que los padres lo que piden es el derecho a que se eduquen a los chicos como ellos pretenden. ¿Por qué? Porque estas leyes, estas modificaciones que se intentan introducir, lo que afectan sobre todo son los idearios institucionales. En temas morales, sobre todo, lo que significa el diálogo con lo religioso es muy limitado. Y por eso, la primera que habló concretamente contra estas modificaciones fueron las iglesias evangélicas, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, que en un breve, preciso, claro y contundente comunicado dicen que la educación integral debe ser un espacio para considerar aspectos biológicos, científicos, psicológicos y sociales de la sexualidad. Considera que la educación sexual y la legislación que la regula, dado el campo tan delicado, debe respetar las instituciones y la educación ofrecida. Claro. O sea, que la educación sexual no es una sola, sino es de acuerdo, digamos, a los colegios. Al ideario del colegio. Claro. A ver, la aplicación, la enseñanza, la educación sexual integral es importante. Y de hecho, en los colegios católicos, que son los que yo más conozco, por ejemplo, y después sí, el viernes pasado hubo una declaración de la Conferencia Episcopal Argentina a través de 3 comisiones, la de laicos, la de familia, la de catequesis y la de pastoral de la salud. Nombré 4, pero son 3 porque una es catequesis, una es laicos y familia, ¿no? Bueno, ahí también los obispos plantean. El problema es esto, la ideología de género. Esto es lo que objetan todos los sectores, desde la Academia Nacional de Educación, las iglesias evangélicas, la Coordinadora de Entidades Privadas, la Conferencia Episcopal Argentina en su comunicado. Hay una cuestión que es realmente polémica y es, por supuesto, el colegio, sea católico o cual fuese el origen del colegio, es una comunidad educativa que abarca a muchas familias. Y cada familia, en definitiva, tiene el derecho de tratar el tema o de educar a su hijo como le parece, con sus creencias, con sus aportes, ir hasta ahí o no hasta ahí, hasta acá, sus costumbres. Entonces, el colegio, en ese sentido, es como, ¿por qué el colegio tiene que estar por arriba de las familias? O unificar a todas en una educación que por ahí para muchas familias dicen, no, es demasiado. O otra idea, está bien, otra dice, va en contra de mi creencia, qué sé yo. Es como que por ahí lo polémico pasa por ahí, ¿no? De hecho, ayer se veían muchas pancartas que decían educación sí, ideología no. Y que quería resguardar ese lugar ideológico para lo que se enseña en casa. ¿Por qué digo que es excelente lo de Daniel y la apreciación que hizo Gaby recién? Por lo siguiente: cuando vos inscribís a un chico en un colegio, vos, si lo vas a mandar a un colegio del Estado, te atenés a las normas legales. Por eso yo comencé hablando de la Academia Nacional de Educación, que dice que no tiene sentido la modificación. Pero cuando vos inscribís un colegio privado, o mejor dicho, público de gestión privada, así es la denominación exacta, todos los colegios son públicos, vos estás aceptando un ideario. Es decir, si vos lo escribís a tu hijo en un colegio judío, crees que le van a enseñar los valores que bajan de la religión judía. En un colegio católico, de lo católico. En un colegio cristiano, cristiano. En un colegio X, antes de ingresar, vos firmás el ideario del colegio como papá. Yo no sé si ustedes mandan los chicos a colegios estatales de gestión pública o privada. Privados. Privado. Privado, sí. Privado. También. Bien.
Ustedes cuando ingresaron firmaron un ideario con el colegio. El colegio se compromete, si es un colegio católico, ustedes esperan que le den catequesis, por ejemplo. Claro. Bien, cuando yo enseño catequesis, tengo que decir lo que la Iglesia siente y piensa y dice sobre este tema. Claro. ¿Por qué? Porque acá el problema grave es el tema de la ideología de género, que se está tratando de... ¿Qué es la ideología de género? La Para ideología, explicarlo bien, bueno, Tito, porque se habla y es la gran conocen. es el gran tema, Romina, este. Cuando se habla de género, todos nosotros pertenecemos al género humano. Una cosa es el género, otra cosa es la sexualidad. La sexualidad puede ser variable. El género es el ser género humano. Por eso estaba viendo inclusive algunos especialistas en España y en Europa y en México este fin de semana, aprovechando que Sergio me dijo que íbamos a hablar de esto, donde me explicaba esta especialista española, me lo comentaba telefónicamente, que lamentablemente esto de la ideología de género se ha deformado de tal modo que hoy en el mundo hay cientos de géneros, yo se los comentaba recién. Sí. Juicios en Inglaterra por una persona que dijo que es del género unicista, porque ella se satisface a sí misma, se banca a sí misma, se mantiene, se educa, por lo tanto, ella es un género en sí misma y se casó con ella misma y pretende heredar ella misma. Bueno, un tema. En Alemania se ha armado el género animal, con variables, por ejemplo. Género felino, gente que se inyecta hormonas en los pómulos, bigotes, se deja crecer las uñas, y son del género felino. Entonces pretenden, por ejemplo, que su heredero sea el gato con el que convive, en caso de que sea un gatito de estos que solemos tener como mascota. Bueno, espera, vamos a hacer un punto, Tito, para escuchar a los testimonios, a la gente que ayer marchó. Hubo una marcha importante que fue al Congreso, pero no fue la única, porque se replicó en muchas provincias. En todo el país se marchó por esta cuestión. Básicamente, obviamente, los grupos pro vida. Pero vamos a escuchar algunos testimonios. ¿Qué es lo que nosotros estamos cuestionando? Estamos cuestionando puntualmente todas las leyes que transgreden y que están representadas a través de diferentes organismos en los cuales imponen dentro de lo que es el sistema educativo un estilo que no representa, que atenta contra la inocencia de los chicos, porque les hace crecer rápidamente en algo que los chicos deberían vivir como niños, educarse como niños, y esto transgrede la cultura de los chicos, violentando también la decisión de los padres. La ideología de género es una concepción que rechaza la ciencia, la biología, es decir, uno no es como uno nace, como su cuerpo, como la naturaleza lo dice, sino que uno es como se percibe. Y uno está libre de percibirse como quiera, uno puede decir lo que quiera porque uno es libre, pero niñito de 3 años, 4 años, 5 años en el jardín de infantes o en la escuela primaria no le pueden enseñar estas cosas, porque la misma convención de los derechos del niño dice que los niños están en una edad de extrema ternura, de extrema vulnerabilidad, y no se puede atacarlos a ellos de esta manera. Para nosotros lo que tiene que haber es responsabilidad, más valores, más criterios, que sean los padres y no el Estado que con el ojo, como el hermano, el gran hermano, me viene a decir a mí cuándo y cómo tengo que educar a mis hijos. Por eso, con mis hijos no te metas. No es que estemos en contra de la educación sexual. Es más, estamos a favor de la educación sexual dada de manera sana, libre y que las den los padres, no a la ideología de género. Tampoco no estamos en contra que después ellos, según la edad que decidan, pero dejemos que los niños sean niños. Creemos en la educación sexual integral, pero no con ideología de género. Este es el punto que a veces nos quieren confundir diciendo no, ustedes son retrógrados, cavernícolas, que no quieren educación sexual. En nuestros colegios, en el caso nuestro como pastores evangélicos, en más de 300 colegios, damos educación sexual hace 10, 15 años. En nuestras iglesias formamos también a los padres para que den educación sexual a sus hijos, pero no con esta inclinación, con esta doctrina, el adoctrinamiento en cuanto a los valores, la ética, la moral de nuestros hijos. Sí desde un aspecto biológico, lo científico, pero no de otra vez desde lo ideológico.
Ahí está la cuestión que te explicábamos hace un ratito y que comparten muchas familias, vayan o no sus hijos a escuelas católicas, que es esto de el género como una cuestión polémica, la ideologización del proyecto de ley, que también estaba poniendo testimonios, y también escuchabas por ahí que justamente creen que la cuestión de la educación sexual tiene que ser de cada familia, como el padre, la madre o ambos entiendan debe hacerse. No, y los colegios también, lo decía el pastor recién. Claro, lo que pasa es que, Tito, no es lo mismo a los 3, 4, 5 años que a los 15, 16 Vos fíjate, 17. en los colegios católicos, que yo conozco un poco más, se habla desde hace muchísimos años de la educación para el amor. Esto es lo concreto. Y se va trabajando con manuales desde la primaria. Esto se hace en las escuelas de orientación católica y se viene haciendo hace muchos años. Acá el problema son las reformas que se quieren implementar. Y termino con esto. ¿Qué decía Benedicto XVI sobre el tema ideología de género? Que esto es lo grave. Lo que se quiere adoctrinar a los chicos que todavía no están preparados para ello y muchas veces los padres no tienen la necesaria formación. No es lo mismo educación sexual que ideología de género, que es lo que se pretende con estas modificaciones. Decía Benedicto XVI, la ideología de género es la última rebelión de la criatura contra su condición de criatura. El hombre moderno, decía Benedicto XVI, pretende liberarse incluso de las exigencias de su propio cuerpo porque se considera un ser autónomo. Eso para los que de algún modo tenemos fe nos viene bien. Precisamente Francisco, en Amores Leticia, también habla y cuestiona y separa esto que yo te decía recién de lo que es el género y lo que es la sexualidad. Dos cosas muy distintas que se mezclan y entonces vienen estas confrontaciones. De hecho, insisto, se están aplicando y, por ejemplo, el ministro de Educación ya dijo que las modificaciones no se van a implementar. Y la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires va a comenzar mañana con algunas propuestas alternativas que dentro de lo que es el marco de la ley puedan ir abordando estos temas que se están pidiendo. Por ejemplo, va a haber un referente para la educación sexual en los colegios. El tema es ver quiénes van a dar estas cosas, porque yo quiero saber quiénes son los que le van a dar este tema a mis hijos, por ejemplo, para saber si están suficientemente preparados o no para encarar este tema. Me parece que esto es lo que hay que abordar, insisto. Una cosa es lo que significa educación sexual integral y otra cosa es ideología de género, que es lo que introducen estas modificaciones. Claro, y por eso las marchas de ayer. Es interesante el tema. En un ratito hablamos con Tito del tema del Papa y demás. ¿Usted sabe que hubo un mensaje al Papa a la Argentina que acá nadie se enteró? En un ratito lo vemos. Dale.